Mi mamá echó a la basura 25 años de matrimonio por un tipo que no vale ni un centavo. Hola, me llamo Alejandra y siempre escucho las historias que suben, pero esta vez quiero compartirles la de mi familia. Les daré un poco de contexto. Mis papás tienen 25 años de casados, con altas y bajas como en toda relación, pero siempre habían sido unidos. Tuvieron 4 hijos y, por suerte o por desgracia, yo soy la mayor. Lo digo así porque, al menos en mi caso, me tocó hacerme cargo de mis hermanos menores. Siempre los cuidé, los llevaba a la escuela, les hacía de comer y estaba al pendiente de ellos hasta que mis papás volvían de trabajar. Prácticamente era como la segunda mamá. Mi papá tiene 6 hermanos. Con uno se lleva bien, con otros no tanto, pero con quien parecía uña y mugre era con su hermano mayor, Bernardo. Siempre andaban de baile en baile, de fiesta en fiesta, de aquí para allá juntos. Los dos tomaban y mi papá acostumbraba a invitarlo a la casa para seguir la borrachera. Grave error. Con el tiempo hubieron actitudes extrañas que los demás percataban en el comportamiento de mi mamá y Bernardo, como si ellos, en vez de ser cuñados, fueran marido y mujer. Y había gente que, bajita la mano, se lo decían a mi papá. Pero él, cegado en la confianza que le tenía a su hermano, decía que no, que cómo podían pensar eso, que cómo lo iba a traicionar si era su carnal. Cabe mencionar que tiempo atrás Bernardo ya había tenido problemas con otro de sus hermanos por haberse metido con la esposa. Y pues era lógico que si lo había hecho una vez, lo podía hacer de nuevo. Pero mi papá confiaba mucho en él. Hasta lo procuraba más de la cuenta. El tal Bernardo ya tenía su problemita y borracho se orinaba. Pues ahí veían a mi papá bien buena gente y cuando el tipo despertaba ya le tenía su agua lista para que se bañara. Le daba de comer cuando otros le negaban la comida, le prestaba dinero, lo dejaba dormir en la casa, en fin, cosas que solo un hermano o un verdadero amigo harían. Pero todo dejó de ser color de rosa cuando mi hermana fue testigo de la traición. En una ocasión, como de costumbre, se pusieron a tomar en la casa mi papá y él. Se emborracharon hasta que mi papá se quedó dormido. Entre mi mamá y Bernardo lo metieron a acostar y se sentaron en el patio. En casa estaba mi hermana y su novio, cuando en eso mi mamá los llama y le dice que se vayan a comprar más cerveza para seguir tomando. Mi hermana y su novio salieron a la tienda, pero no pasaron ni 2 minutos cuando volvieron a la casa porque habían olvidado algo. ¿Y qué creen? Supongo que ya era cosa del destino que todo aquello se tenía que saber. Pues resulta que al entrar a la casa ya no estaba ni mi mamá ni el hermano de mi papá. Empezaron a buscar en los cuartos y no estaban. No sé cómo se les ocurrió ir al baño. Y oh sorpresa, ahí estaban los 2 tórtolos adentro. Los 2 juntos en el baño encerrados. ¿Cómo por qué? Nah, hombre, pues vieran el choro mareador que le aventaron ese par a mi hermana. Pero ella no se tragó el cuento y toda alterada fue a despertar a mi papá y le dijo lo que ella había visto. Mi papá se paró tambaleándose y fue hacia el baño. Pues no van a creer, pero al dirigirse hacia mi mamá, ella le dijo: Pues sí, Juan, sí ando con tu hermano. Yo no estuve presente en ese momento porque no lo mencioné, pero ya tengo mi propia familia y vivo aparte. Pero puedo imaginarme aquella escena y se me pone la piel chinita. Y bueno, ya se imaginarán, se armó tremendo alboroto. Mi papá le llamó a mis abuelos, a mis tíos, a toda la familia para decirles. No, aquella tarde fue larga. Pero lo curioso vino después, ya que mi mamá empezó a decir que no era cierto, que solo había dicho eso por impulso, que solo estaba jugando. Y adivinen qué, mi papá le creyó y continuaron con su relación, entre comillas. Pero claro que siempre, ya con unas copas encima, mi papá le reprochaba a mi mamá que lo había engañado con su hermano, y era cosa de cada fin de semana. Se supone que habían llegado a un acuerdo y la condición era que ella dejaría de hablarle a Bernardo, pero en realidad le seguía hablando y hasta se veían a escondidas. Mi mamá se dedica a vender quesadillas y suele llegar en la tarde-noche a la casa. Para cuando llega, mi papá ya está ahí porque sale antes del trabajo. Bueno, pues una noche que mi mamá llegaba de vender, mi papá estaba en la cama y al verla entrar le dijo: ¿Qué? ¿Ya regresaste de estar con Bernardo? Cabe mencionar que ya era casi la medianoche. ¿Y qué creen que le contestó? Lo volteó a ver y le dijo: ¿Quieres saber la verdad? Pues sí, Juan, sí ando con tu hermano y ya llevamos más de 3 meses juntos. Mi papá se quedó helado cuando le dijo eso y solo le preguntó que por qué lo hacía, a lo que mi madre le respondió con cosas tan absurdas. Le dijo que como él desde aquella vez de lo del baño siempre le decía lo mismo, que lo había engañado con Bernardo, que fue él mismo que la orilló a andar con el tipo. O sea, hazme el favor.
Después de eso, pues mi papá le dijo que nos tenía que decir a nosotros todo. Yo en realidad no sé qué le dijo a mis hermanos. Nunca hemos hablado bien del tema porque lógicamente es un tema que a todos nos incomoda. Y además nunca nos imaginamos, mucho menos yo me imaginé que mi mamá anduviera de novia con el hermano de mi papá. Pero mi mamá, al hablar conmigo, no fue capaz de decirme las cosas como eran. Solo me decía, es que ya ando con alguien, con un amiguito cercano. No se atrevía a decirme que andaba con mi tío, porque sabía que yo sí la iba a regañar. Y claro que no aceptaría tal barbaridad. Pero ni hablar. Al parecer ya no le importa ni lo que yo piense ni lo que mis hermanos piensen, mucho menos lo que la gente diga de ella. Mi mamá anda por las calles con Bernardo ya sin pena alguna. Ya se descararon los dos. Les vale que medio pueblo conoce a mi papá y le dicen todo. Y claro que le duele. Yo no soporté mucho y hasta dejé de hablarle a mi madre. Pero pregúntenme si acaso le importó. Para nada. Ella anda como adolescente muy soñada con ese hombre que en verdad no tiene ni una sola cualidad, porque aparte de ser alcohólico, no le gusta trabajar. En cambio, se la pasa tomando lo que no es suyo. Sí, en pocas palabras, es un ratero. Pero mi mamá lo ve como el mejor hombre del mundo y lo tiene en un pedestal. Actualmente mis papás se están separando. Bueno, mi papá se irá de la casa y uno de mis hermanos y mi hermana, la que cachó a mi mamá, se irán con él. De verdad que se me parte el corazón cada vez que cuento esto porque no logro entender cómo mi mamá pudo cambiar 25 años de matrimonio por un tipo que no vale la pena. Y cómo Bernardo, a pesar de que mi papá siempre lo ayudó, terminó traicionándolo de la peor manera. Dicen que en las familias los papás siempre suelen apoyar o alcahuetear al hijo más débil, por no decir otra palabra. Y tal es el caso de mis padres con mi hermana. Ahí les va mi historia. Mis papás tuvieron 4 hijas, nos crecieron y con los años cada una tomó su rumbo, excepto la menor. Vamos a ponerle Lucrecia. Mis hermanas y yo formamos nuestro hogar y nos fuimos de la ciudad en donde residen mis padres. Pasó el tiempo y para cuando Lucrecia tenía 17 años, mis papás me pidieron ayuda porque la niña era malcriada, grosera y que no quería estudiar. Yo en ese entonces tenía a mi niño de 5 añitos, así que pensando en ayudar a mis papás, decidí que Lucrecia se fuera a vivir con nosotros. Pensé que ella me podría ayudar a cuidar a mi niño mientras yo trabajaba y ella estudiaría los fines de semana en un colegio de paga, mismo que yo pagaría, además de darle dinero para lo que necesitara. Bueno, pues total que finalmente se fue a vivir con nosotros. Al principio todo bien, pero con el pasar de los días las cosas fueron cambiando. Yo ingresaba a las 6:20 de la mañana a trabajar y llegaba a las 4 de la tarde a casa. Por esa razón, lo que le pedía que me ayudara a hacer era recoger a mi niño de la escuela y hacer el almuerzo. Ese era todo su trabajo, pero al parecer le resultaba muy complicado a la niña. A los pocos días yo volví a mi rutina de levantarme a las 3 de la mañana para dejar comida hecha porque mi niño me dijo que su tía a veces no le hacía nada y en cambio se lo llevaba a comer unas papas con pollo en un puesto de la esquina. Yo le pregunté a mi hermana qué pasaba, por qué no me estaba ayudando como acordamos, pero me decía que tenía demasiada tarea y que por eso no le daba tiempo. Tontamente le creí. Qué ilusa yo. Hasta que un día mi hijo me dijo: Mami, mi tía me llevó a verse con un señor que tenía uniforme y se daba besos con él. Recordé que semanas atrás fuimos de paseo y visitamos una exposición hecha por un grupo de militares, y ahí se hizo amiga de uno de ellos. Pues sí, tal y como se lo imaginan, se siguieron viendo, y claro que no solo eran amigos. Pasaron las semanas y noté que Lucrecia se la pasaba durmiendo. Sospeché cosas, así que fui al colegio a preguntar cómo iba en calificaciones. Y resulta que hace ya algunas semanas la muchachita no iba a la escuela. Ahí mis sospechas se hicieron más fuertes, por lo que pedí permiso un día en el trabajo y le pedí a Lucrecia que me acompañara a hacerme unos análisis. Obviamente la llevé con engaños porque sabía que se iba a negar, pero ya estando en el laboratorio pedí que le hicieran una prueba de embarazo. Y efectivamente, tal y como lo suponía, Lucrecia estaba embarazada. En ese momento le llamé a mis padres y les dije todo. Ellos se molestaron, se armó un escándalo y bueno, después hablé con el papá del bebé y quedamos que le iba a responder. Meses después se casaron, se fueron a vivir aparte, al poco tiempo tuvieron un segundo hijo, tiempo después se divorciaron y Lucrecia se regresó a casa de mis papás.
Para ese momento yo me había separado también y por motivos de mi salud regresé a la ciudad donde viven mis padres. Fue estando allá cuando me di cuenta que a pesar del tiempo y de ya ser mamá de 2 niños, mi hermanita seguía siendo la misma chamaca malcriada y grosera, además de floja e irresponsable porque no le gusta ni cuidar a sus hijos. Mi mamá, no sé si por amor o por lástima, es que la ayudaba a cuidar a sus hijos y así pasaron años hasta que a la niña se le ocurre volverse a embarazar. Ahora tiene 3 hijos y pobrecita, como no le gustó estudiar ni trabajar, no tiene cómo mantenerlos. Y adivinen quién los mantiene. Claro, mis papás. Pero resulta que ahora la cosa está peor, porque desde que tuvo a su último hijo, mi hermanita, la niña de 30 años, tiene problemas en la columna y le dan unos dolores terribles, entre comillas. Dolores tan fuertes, según ella, que no puede hacerse cargo de nada, y menos de cuidar a sus hijos. Pero curiosamente, sus dolores solamente le dan de lunes a viernes, porque los fines de semana anda hasta brincando de fiesta en fiesta con su noviecito en turno. Pero eso sí, apenas vuelve a la casa y mágicamente le vuelven los dolores. ¡Qué poca vergüenza de veras! Mi madre, con 70 años encima, tiene que cuidar a mi padre de 75 que ya no puede caminar. Y encima debe cuidar de mi hermanita, la menor, pero la más desobligada, y también de sus hijos. Toda esta situación me da coraje porque mis papás, aunque ven que es una irresponsable, todavía la apoyan. No le exigen que se haga cargo de sus hijos y hasta prefieren darle toda ayuda a ella que a mí. Verán, yo construí un mini departamento cerca de la casa de mis padres y quien cuida de mis padres cuando se enferman somos mis hijos y yo. Además, en casa de mis padres hay un local comercial que les pedí que me alquilaran para poner un negocio, pero lamentablemente no está funcionando porque la zona no es muy comercial, razón por la cual no he podido completar para pagarles lo de la renta, y tampoco puedo buscar un trabajo normal porque mis padres tienen que estar vigilados. Como ya les mencioné antes, son adultos mayores y de la nada se ponen mal. Mi madre se desmaya o anda con mareos. A mi padre se le sube la presión y cosas así, por lo que hay que estar al pendiente de ellos siempre. Pero mi mamá día y noche me exige que le pague lo de la renta o que le entregue el local. ¿Y saben para qué? Para dárselo a Lucrecia, la malcriada, grosera e irresponsable que no hace nada por su vida, que supuestamente ella quiere poner un negocio y así ayudarlos. Pero ¿qué va? Si no se ayuda ni ella, ¿qué va a ayudar a mis papás? Vaya, ni siquiera está en la casa cuando ellos se llegan a poner mal. La verdad es que esta situación nos afecta tanto que mis otras hermanas se mantienen lejos porque les da coraje ver la situación de mis padres. Y créanme que yo también estoy pensando en irme de aquí nuevamente porque sinceramente es muy desgastante para mí y para mis hijos. Ya estamos hartos. Y es que encima de todo, Lucrecia y sus hijos son terriblemente malcriados, desordenados y el ruido que hacen porque se la pasan gritando día y noche es insoportable. Hasta ahora me he detenido por pensar en mis padres, y es que me pregunto, si yo me voy, ¿quién los va a cuidar? ¿Qué va a ser de ellos si no estoy aquí? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Estaré leyendo sus comentarios y gracias por escucharme.